En Venezuela, la Asamblea Nacional convocó este lunes 5 de febrero a un encuentro de los sectores del país para elaborar el cronograma de cara a las elecciones presidenciales en Venezuela. Vamos a conversar el día de hoy con Daniel Barnaghi. Él es doctor en ciencias políticas. Daniel, un gusto en saludarte. Buenos días. Siempre es un placer saludarles a usted y a su audiencia. Daniel, para ponernos un poco en contexto, quisiera que comenzaras explicando qué establece la Constitución o las leyes en Venezuela sobre la definición de un cronograma electoral y por qué es importante conocer la fecha. Sí, bueno, el cronograma, lo que establece la Constitución, en realidad es la diferenciación de 5 poderes, dentro de los cuales uno de ellos es el poder electoral y que está encarnado en una institución que es el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Ese Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad plena y absoluta constitucional de establecer todo aquello relativo a cualquier forma de elección municipal, nacional o regional o nacional que sea de competencia pública. Entonces, es el Consejo Nacional, según la Constitución, como usted pregunta, es el Consejo Nacional Electoral quien tiene la obligación, la responsabilidad y la designación de elaborar este cronograma, sea una elección regional o en este caso que estamos en el 2024, una elección presidencial. Y eso está claramente estipulado en la Constitución vigente de Venezuela, que es la de 1999. Sí, algunas figuras del oficialismo han hablado de que se realizaran las elecciones en marzo como una posibilidad. Desde el punto de vista logístico, técnico, de organización, ¿cuánto tiempo se requiere previo a un proceso electoral? Sí, bueno, esa es una pregunta importante porque me permite hablar de otros elementos que son concomitantes a la realización de una elección. La realización de una elección es básicamente el final de un proceso, no es el inicio de un proceso. Es decir, hay una enorme cantidad de pasos previos que hay que tomar. Algunos son técnicos, otros son administrativos, otros son incluso de orden político, que tienen que llevarse a cabo de manera previa. Uno de ellos, y quizás es uno de los más importantes, es que en paralelo de la reapertura con el registro electoral permanente, las modificaciones que hubiere lugar por fallecimientos, por migración, por inmigración, por nacionalización o naturalización, por cumplimiento de la mayoría de edad, por cambio de residencia, todo eso se hace a través del registro electoral permanente. Para eso, para que eso se lleve a cabo, se tiene que desplegar una enorme cantidad de puntos a lo largo y ancho del casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados que tiene nuestro país. Entonces, eso va en paralelo con todo lo que es el establecimiento de los pasos técnicos para poder llevar adelante la elección. Por otro lado, o el otro lado de la moneda, es el tema que por supuesto seguramente va a ocupar algunas de sus preguntas más adelante, que es el tema de los participantes de una elección presidencial, de los candidatos. Entonces, por el otro lado, entonces tiene que haber un listado de personas habilitadas, inhabilitadas, que estén formalmente inscritas o no, según sea el caso, ante el Consejo Nacional Electoral, en este caso. Sí, desde el punto de vista técnico electoral, quisiera que habláramos un poco de la importancia del registro electoral, de actualizar los datos y los nuevos electores, y también qué pasaría con el voto de los venezolanos en el exterior. Sí, bueno, ese es un punto medular porque definitivamente todo venezolano, y eso está taxativamente descrito no solo en la Constitución, sino en todas las leyes que son referentes a las elecciones en el país. Todo venezolano, bien sea por nacimiento o por naturalización, mayor de 18 años de edad, si es venezolano, tiene derecho a participar como elector en el sufragio y también tiene derecho de ser elegido. Eso también está bastante claro en las leyes venezolanas, salvo algún caso muy excepcional de lo que hablaremos más adelante, que son las inhabilitaciones por razones administrativas o penales. Pero todo venezolano tiene ese derecho y nosotros tenemos, por razones de pandemia, por razones del incendio muy grande que hubo hace algunos años en una de las sedes
del Consejo Nacional Electoral, donde se quemaron una gran cantidad de máquinas, tenemos un rezago importante de esa actualización, de la actualización de la data que tiene que ver con todos los venezolanos que tienen derecho a votar. También estamos desactualizados en lo que significa el retiro de los venezolanos que por alguna razón, por ejemplo, se dan de baja dentro del territorio nacional, pero se dan de alta en otro país, siguen teniendo el mismo derecho a elegir, a votar, a participar de las elecciones, y el Registro Nacional Electoral es el que tiene que tener la contabilidad de esos venezolanos en el exterior que tienen todo su derecho a votar. Y por supuesto, las personas que han fallecido, que en los últimos años donde no se ha llevado a cabo de manera precisa el registro nacional, el registro electoral permanente, pues también se tienen que dar de baja a esos venezolanos fallecidos que obviamente no pueden participar. Entonces, efectivamente, el tema del registro electoral permanente es un tema que debería estar abierto y es la tradición en Venezuela de al menos entre 6 y 12 meses antes de la elección correspondiente para poder tener a punto toda la data que se tiene que tener de los venezolanos que van a votar dentro del territorio nacional y fuera del territorio nacional. Ahora, Daniel, un punto importante, como bien señalas, medular, el de los candidatos, su inscripción. ¿Hasta qué momento se puede definir si se habilita o no a un candidato para participar en este proceso? Bueno, esa es una pregunta que obviamente a todos nos concierne, porque en primer lugar hay que tener muy claro qué significa habilitar o inhabilitar. Es más sencillo explicar qué es inhabilitar. En la ley venezolana, lo que está claramente establecido es que cuando un sujeto que aspira a un cargo público comete un delito y ese delito está en una sentencia firme ante el Tribunal Supremo de Justicia, se le puede, no es obligatorio, se le puede aplicar una pena accesoria que es la inhabilitación política. Eso significa la imposibilidad de ocupar cargos públicos por una determinada cantidad de años, ¿ok? Pero tiene que haber el previo de que tiene que haber una sentencia en firme por un delito que haya sido acusado, sentenciado en todas las instancias, apelado y que se haya declarado como firme al momento de ir a un proceso electoral donde se haya aplicado esa pena accesoria. Entonces, habiendo dicho esto, ciertamente la idea es que el cronograma electoral debe establecer en sí mismo, dentro de esos muchísimos pasos que hemos hablado, las fechas iniciales y finales de las inscripciones de candidatos habilitados para ocupar cargos públicos. Pero eso tiene que estar en el cronograma, porque ese cronograma es una especie de espina de pescado, y así se llama técnicamente, donde hay una serie de condiciones y de elementos que son los que permiten ir construyendo las fechas. Las fechas no necesariamente, cuando estábamos con la constitución anterior, las fechas se establecían del final al inicio. Había una fecha que era una fecha más o menos fija, que era alrededor del 5 de diciembre. Tradicionalmente era una tradición que ese fin de semana, ese domingo, se realizaban las elecciones. Y se hacía lo que se llamaba el cronograma en reversa. Es decir, desde el 5 de diciembre hacia atrás, se iban construyendo todos los pasos para llegar a ese 5 de diciembre en conjunto con el Plan República para poder llegar al día de la elección con todos los elementos que la componen completamente puestos a punto. Desde que tenemos la Constitución de 1999, más bien se ha alterado progresivamente o paulatinamente lo que es el cronograma en reversa y se ha ido construyendo un cronograma hacia adelante. Es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que hay que hacer y según lo que hay que hacer vamos a ir definiendo una fecha y esa fecha puede ser el resultado de unos acuerdos técnicos pero también políticos, que es lo que está ocurriendo. El hecho de que no se haya definido aún la fecha ni tampoco si se va a habilitar o no a la candidata de la oposición, ¿de qué manera impacta positiva y negativamente a ambos sectores, tanto el oficialismo como la oposición? Sí,
Bueno, tenemos que entender un concepto que en otra oportunidad quizás hemos comentado, que es el de capital social. Capital social es el tendido de entre las personas y entre las instituciones también. Cuando uno quiere que un país se vaya desarrollando progresivamente en términos sociales, políticos y económicos, la confianza es un elemento fundamental para poder generar ese desarrollo. ¿Qué pasa cuando no hay un cronograma? Se genera una incertidumbre, se generan dudas, se generan preguntas y se genera una matriz de desconfianza en todos los ámbitos sociales y políticos del país. ¿Por qué? Porque entonces, tanto unos como otros tienen la presunción por parte de la sociedad civil de cuáles son los intereses de no tener una fecha clara y de no tener una fecha definida. Entonces se crea un clima de zozobra, de desconcierto, de desconfianza, que definitivamente, aunque uno de los sectores pudiera pensar que le favorece, en realidad no le favorece, porque sigue aumentando la desconfianza hacia el estamento público, que es el que ya debió haber establecido una fecha de elecciones presidenciales, incluso hace tiempo como el año 2023, ya se debió haber tenido el cronograma claramente establecido. Un punto que me parece importante, el gobierno de los Estados Unidos mantiene la esperanza de que se puedan cumplir los acuerdos de Barbados. El gobierno de Venezuela ha sido frontal en esta posición. Y por el otro lado, algunos analistas estadounidenses, como es el caso de Geoff Ramsey de Atlantic Council de Estados Unidos, dice que el país, Estados Unidos, se ha quedado, voy a leerlo textualmente porque me parece bien delicado e importante, sin formas de presionar a Maduro. Dice, ¿cómo se amenaza un régimen que ya ha aguantado múltiples intentos de golpe, una invasión mercenaria fracasada y años de sanciones económicas? Bajo esta perspectiva, ¿qué expectativas se puede tener sobre el hecho de que se cumplan los acuerdos en el sentido de que se le permita participar a María Corina Machado? Sí, bueno, lo que nos ha demostrado unos 22 años, si mi memoria no me falla, desde el primer intento de negociación y acuerdo, todavía en la primera presidencia de Chávez, recién aprobada la Constitución, hasta esta época, creo que han sido unos 20 o 22 intentos de acuerdo y de negociación, es que los acuerdos y las negociaciones de la manera tal, con la lógica política que tiene el sistema político gobernante, es solamente para ganar tiempo, no es para lograr una verdadera concesión o perfeccionar una democracia que en realidad está fracturada desde hace muchos años. Entonces, la expectativa o la esperanza de que a través de un acuerdo, bien sea de Barbados o los muchísimos otros que ya se han experimentado, vaya a conducir a que realmente se tome una conciencia de la importancia de rehacer una democracia en el país, bueno, mi esperanza no es muy alta. Obviamente, en este caso hay otros elementos concomitantes que no son políticos, que son económicos. Evidentemente, el sistema político gobernante tiene una serie de obligaciones económicas y está cada vez más presionado por una población tremendamente insatisfecha en términos de salario, de salud pública, de educación, etcétera, donde realmente se suman a las presiones internacionales de que realmente se está buscando, creo que el Concierto de Naciones está buscando un cambio en el sistema político venezolano que permita retomar la construcción de una democracia en el país. Y por eso es que es tan importante ver cómo ese Concierto de Naciones se mueve para presionar para la rehabilitación de la candidata que resultó ganadora en las elecciones primarias, además con una votación altísima. Y mi esperanza no está en un acuerdo específico, mi esperanza reside en la presión del Concierto de Naciones hacia el gobierno, que espero que den resultados y que toda persona que quiera participar en las elecciones, participe en las elecciones, siempre y cuando no haya una sentencia firme en el Tribunal Supremo de Justicia que lo inhabilite por razones penalmente válidas. Algunos analistas en Venezuela están manejando la narrativa de responsabilizar a María Corina Machado en caso tal de que se reactiven las sanciones económicas en Venezuela. En este caso, ¿quiénes serían responsables si se llegara a tomar más adelante esa medida?
Bueno, yo realmente no estoy nada de acuerdo en responsabilizar a una candidata o a una líder de la oposición en que se reimpongan una serie de sanciones, porque las sanciones están puestas sobre la mesa desde muchísimos años antes que ella fuera candidato, que tuviera participación de un perfil tan alto para unas elecciones como es el caso. Las sanciones se están planteando en el caso venezolano, que es muy importante entender que de esa enorme cantidad de sanciones, la mayor parte son sanciones hacia personas en ejercicio del poder. O sea, hay muy pocas sanciones que sean solamente institucionales, son la minoría de las sanciones. Son sanciones hacia personas y hacia pecunios no claramente obtenidos en territorio de interés de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces hay que tener claro también qué son las sanciones, y eso yo creo que es un tema aparte, pero en cualquier caso, lo que es María Corina hoy en día es la líder de la oposición, es la candidata que además promueve la sociedad civil para unas elecciones, y poco o nada tiene que ver con las razones por las cuales se impusieron las sanciones en Venezuela por parte de una gran cantidad de países ya desde hace muchísimos años que están estas sanciones en el tapete. Incluso las primeras sanciones las establece el entonces presidente Barack Obama, ni siquiera fue Donald Trump. Así que imagínense la cantidad de años que estamos hablando de unas sanciones donde María Corina no tenía sino una mínima participación este, política. Daniel, gracias por esta declaratoria que me parece pertinente y por este análisis. Siempre es un placer conversar contigo. Feliz día. Para mí es un placer conversar con usted. Muy feliz día y gracias por su saludo. Estábamos conversando con Daniel Barnaghi, él es doctor en ciencias políticas, nos acompañó el día de hoy hablando sobre los diferentes escenarios en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales.